Ese día, visto solo desde fuera, todo era normal hasta el punto de resultar aburrido. Me desperté con el tenue olor a panqueques quemados que se colaba por la rendija de la puerta. Mi padre jamás admitiría que cocinaba mal, pero las sartenes estaban tan gastadas que con solo oír cómo volteaban los panqueques, lo supe. Hoy algunos estaban un poco más negros de lo normal. «Despierta, pequeño general. El panqueque te está llamando». La voz de papá resonó desde la cocina. Eso es lo que me dice casi todos los domingos por la mañana, aunque sea un día laborable. Me levanté de la cama, saqué mi vieja sudadera con una pequeña mancha de lejía en el dobladillo, una mancha que solo yo podía ver y que me atormentaba, y bajé las escaleras. Papá estaba en la cocina, con una camiseta vieja, sosteniendo una cuchara de madera como si fuera un arma. Me guiñó un ojo y me dio un plato con un panqueque ligeramente quemado en el borde, especialidad de restaurante con una estrella Michelin. Me reí, aunque seguía murmurando: «Papá, hoy tengo un examen de ciencias y estoy muy estresada». Papá dejó el plato, se giró para mirarme fijamente y fingió estar serio. «Antes de preocuparte por el universo, deberías desayunar. Con el estómago vacío, no se puede pensar. Siempre hemos sido así. Pequeñas bromas, rituales privados que escuchan los de fuera. Nada especial. Pero para mí, es una rara sensación de seguridad en esta casa. Mamá es diferente». Salió del dormitorio con un perfume más intenso de lo habitual, cuidadosamente maquillada a pesar de que solo iba a trabajar. No había sonrisa matutina, ni la palmadita inconsciente en la cabeza de antes. Sus ojos se posaron en el padre y el hijo, se detuvieron un instante y luego apartaron la mirada. «¿Estás desayunando en el sofá otra vez?», preguntó mamá sin esperar respuesta. «Sigo limpiando», dijo papá en voz baja, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. En los matrimonios existen grietas que los niños como yo no necesitamos que nadie nos señale. No a través de discusiones, sino a través de largos silencios, a través de palabras que suenan normales pero que pesan como piedras. Esa mañana, la grieta era más pronunciada de lo normal. La sentí, pero decidí ignorarla. Tenía 13 años. Lo único en lo que podía pensar era en mi examen de ciencias, mi sudadera fea y cómo esconder la merienda en mi mochila sin que mi compañero de pupitre me preguntara. Salí de casa con la mochila más pesada de lo normal por las golosinas que había escondido. Papá me acompañó hasta la puerta como siempre, con su mano grande sobre mi hombro. «Oye, si el examen es demasiado difícil, recuerda esto». «¿Qué?». «Eres más inteligente de lo que crees. Y si tus notas bajan, te prepararé tortitas extra esta noche». Él levantó el puño y yo lo choqué. Fue un ritual pequeño y estúpido, pero fue la última vez que lo hice sin saber que estaba diciendo adiós. En el colegio, todo seguía la misma rutina. Timbres, profesores deseosos de explicar, alumnos haciendo ruido a mis espaldas. Estaba sentada en clase de ciencias, intentando concentrarme en las fórmulas, con una sola preocupación en mente. ¿Aprobaría este examen? Hasta que se abrió la puerta del aula. La subdirectora estaba allí de pie, portapapeles en mano, con una mirada distinta a la de todas las demás veces que me habían llamado la atención por llegar tarde. Es la clase de mirada que se intercambian los adultos cuando alguien se ha ido. Y por primera vez sentí un nudo en el estómago, no por miedo al examen. «Empaca tus cosas y ven conmigo». Su voz era tan suave que resultaba incómoda. Recogí mis libros rápidamente, con la sensación de que toda la clase me observaba aunque nadie se volteara. De repente, el pasillo me pareció más largo de lo normal. El eco de mis zapatos resonaba en el suelo de baldosas, tan fuerte que quise taparme los oídos. «Mamá está esperando en la oficina. Sin lágrimos. Sin pulsera. Solo un rostro duro como la piedra y ojos rojos por haber pasado la noche en vela o por algo más, pero definitivamente no por llorar». «¿Qué ocurre?», pregunté, con la voz sonando como la de otra persona. «Mamá no se anda con rodeos». Fui agestado. «¿Papá?». «Sí, en el bar. Alguien murió. Creen que fue él». El tiempo se detuvo. Se hizo añicos, desmoronándose a mi alrededor. Las palabras «alguien murió, creen que fue él» resonaban en mi cabeza, como metal retumbando una y otra vez. Quise preguntar: «¿Quién murió? ¿Por qué? ¿Hay algún error?». Pero me quedé paralizada. Lo único que oí fue el suspiro de mi madre, mezclado con el tic-tac del reloj de la pared.
De camino a casa, mamá conducía como si huyera de su propia vida, sin radio, sin conversación. Yo iba de copiloto, con los nudillos blancos de tanto apretar el cinturón. Cuando llegué a casa, mi madre ni siquiera me miró. Cogió un cigarrillo y salió directamente al porche. Encendió la luz en su mano antes de que pudiera dirigirle las primeras palabras de consuelo. «Ya te dije que ese bar es un desastre», murmuró mamá, mirando a la distancia. «¿Por qué no llamé a un abogado? ¿Por qué no pregunté qué pasó realmente?», balbuceé. La madre exhaló una larga bocanada de humo, sin volverse. Él mismo eligió este camino. ¿Quién le dijo que se emborrachara? ¿Quién le dijo que causara problemas? Él mismo lo hizo. Él. Ya no se trata de padre y hijo, sino simplemente de él. Un día, mi madre cortó el último hilo que nos unía a los tres. Esa noche me escondí en mi habitación, encendí el móvil y luego lo apagué. Sabía que no debía, pero terminé escribiendo el nombre de mi padre en el buscador. La noticia me inundó de noticias. Hombre borracho comete asesinato en un bar. Testimonio. Se volvió loco y golpeó al hombre, provocando que cayera y se golpeara la cabeza contra el reproductor de música. Tipo. APS. Alaro, alaro, alaro. ¿O él? A mi padre lo llamó él. Es asesino. Leí esas palabras una y otra vez hasta que me ardieron los ojos. En mi mente, solo podía imaginar a un hombre arreglando gratis el coche de su vecino, quemando tortitas para su hija, agachándose para atarme los cordones de los zapatos en la puerta del colegio. Una persona así es considerada un monstruo por todo el mundo. Esa noche, mi madre no entró en mi habitación. No me preguntó si estaba bien. No hubo un abrazo incómodo, ni un «todo irá bien». Cerró la puerta. El clic de la cerradura pareció marcar una frontera, su dolor a un lado, el mío al otro. Una de las partes está enfadada, una de las partes está confundida. Entre ambos lados hay un espacio con la forma de mi padre. Pensé que lo peor había pasado cuando la policía se llevó a mi padre. No sabía que aquello era solo el principio. Ese día fue el último día normal el mío. El último día en que aún creía que esta casa, aunque rota, seguía siendo mi hogar. Lo que yo no sabía era que, en apenas unas semanas, un hombre entraría por nuestra puerta, se sentaría a nuestra mesa y me sonreiría como si la confianza pudiera reemplazarse con tan solo un nombre: «Llámame papá». En los días posteriores al arresto de mi padre, la casa era como un tambor que resonaba. Las mismas 4 paredes, el mismo sofá viejo, la misma mesa de comedor de 3 plazas, pero todo parecía tener el volumen bajado. Papá desapareció sin dejar rastro. Solo se percibía el olor a cigarrillos de mamá y el sonido del televisor encendido de adorno. Nadie lo estaba viendo realmente. Mamá trabaja más. Al menos eso dice ella. Se maquilló más y en vez de vaqueros y una camiseta holgada, se puso un vestido ajustado, pintalabios rojo y un perfume tan fuerte que cada vez que pasaba, todo el pasillo parecía oler a cuero. Lo malo es que me di cuenta de ese cambio. Lo peor es que sabía exactamente lo que significaba, aunque solo tenía 13 años. Una tarde, mamá llegó a casa más temprano de lo habitual, vestida como si fuera a una fiesta. La mesa estaba despejada, el mantel extendido y los cubiertos de invitados aparecieron después de meses en la vitrina. «¿Viene alguien esta noche?», pregunté, intentando sonar inocente. «Solo mi amiga», respondió mamá, con los ojos fijos en el teléfono y los labios ligeramente curvados en una sonrisa mientras aparecían los mensajes. «Amigo». No dije nada, pero sentía un nudo en el estómago. Cuando sonó el timbre, mi corazón latió más rápido de lo normal. Mamá se levantó, se arregló el pelo, se subió un poco la falda como si no fuera ella, y luego abrió la puerta. Él se quedó allí de pie, más alto que papá, hombros anchos, andar desfilando como un artista. Camisa con los primeros botones desabrochados, una sonrisa tan amplia que no supe si era genuina o fingida. «Esta debe ser tu hija», dijo, recorriéndome con la mirada como si estuviera evaluando a una recién llegada. «¿Tu nombre es?», dije mi nombre. Él extendió la mano. «Tú eres». Ese nombre, en aquel momento, no era más que una serie de sonidos desagradables para mí. Más tarde, se convirtió en algo que simplemente quería borrar de mi memoria. «Encantado de conocerte, pequeñín». «Niño», la palabra sonaba amistosa,
pero de su boca fue como si una mano extraña se hubiera posado sobre mi hombro sin mi permiso. Mamá sonrió. La risa de mamá era extraña. No era la clase de risa que solía dedicarle a papá, cansada pero cálida, sino una risa que intentaba parecer más joven, que intentaba demostrar que acababa de descubrir algo nuevo. Durante la comida contó historias como si nos conociera de toda la vida, sobre el trabajo, sobre el gimnasio, sobre los viajes que a mamá le encantaría hacer. Mamá escuchaba sentada, con los ojos iluminándose con cada palabra, tocando de vez en cuando ligeramente su mano sobre la mesa. Me senté frente a él, mirando la silla vacía, la de papá, y traté de tragar cada bocado como si intentara tragar el nudo que tenía en la garganta. Terminó de comer, se levantó con naturalidad y llevó su plato al fregadero, como si estuviera en casa. Sin preguntar dónde estaba nada, abrió el armario correcto para coger una toalla y encontró el lugar adecuado para tirar la basura. Nadie señaló. No hace falta señalar. Al parecer, no era la primera vez que aparecía en la vida de mi madre. Después de aquella noche, su presencia en la casa aumentó progresivamente. De ser un amigo que venía de vez en cuando, pasó a ser el que se quedaba a menudo a dormir y luego el que tenía las llaves de la casa. Su abrigo colgaba del gancho junto a la puerta, justo en el lugar donde se suponía que debía estar el abrigo de su padre. Su vaso estaba sobre la encimera de la cocina, junto al de su madre. El vaso de su padre no estaba. Una mañana, pasé por el salón y me di cuenta de que la foto familiar en la que salía papá había sido quitada y sustituida por un cuadro sin sentido, comprado en un supermercado de descuento. ¿Por qué guardaste la foto?, pregunté. Para cambiar de aires, respondió mamá sin mirarme. Esta casa necesita una renovación completa. Volver a empezar. Esas dos palabras hirieron directamente a la única persona que no fue consultada. Yo. Una noche, nos sentamos a comer como si fuera lo más normal del mundo. Mamá, él y yo. Me contó algo sobre un cliente difícil, y mi madre se rió. Me quedé en silencio, solo oía el sonido del cuchillo y el tenedor al golpear el plato. Quédate a dormir mañana por la noche, dijo. Todavía tienes cosas aquí, respondió mamá, con naturalidad, como si esa casa les hubiera pertenecido a ambos desde hacía mucho tiempo. Cuando la comida estaba casi terminada, mi madre dejó el tenedor y me miró de una forma extraña, como si estuviera a punto de anunciar una nueva ley. Escucha, comenzó mamá, intentando mantener la calma en su voz. No podemos seguir así, como si todo fuera temporal. Levanté la vista, con el corazón latiendo aceleradamente sin saber por qué. Él y yo estamos intentando reconstruirnos. Ahora somos una familia, continuó, evitando mi mirada al pronunciar la palabra familia. Se reclinó en su silla, mirándome con divertida expectación. ¿De ahora en adelante? Debes llamarlo papá, dijo mamá, soltándolo suavemente, para que sea menos complicado. Durante unos segundos no volví a oír ningún sonido. El sonido del televisor, el sonido de los coches en la calle, el tic-tac del reloj, todo desapareció. Solo una frase permanecía en mi cabeza. Deberías llamarlo papá, no dije, con una voz tan baja pero clara que incluso a mí me sorprendió. La madre frunció el ceño. ¿Qué? Yo no llamo, repetí. Solo tengo un padre. El ambiente en la mesa se congeló al instante. Dejó el tenedor, con los ojos aún sonriendo, pero los labios ligeramente tensos. Cariño, se volvió hacia su madre. Los niños necesitan tiempo. Pero mamá no me escuchó. Me miró, con los ojos llenos de una mezcla de cansancio, ira y dolor. Tu padre ha elegido, dijo, enfatizando cada palabra. Él eligió beber, eligió causar problemas, eligió golpear a los demás. Y él, le señaló, está aquí, cuidándonos a nosotros y a nuestros hijos, pagando el alquiler, la luz, la comida. ¿Cuánto tiempo más vas a ser tan irrespetuoso? Cada palabra era como una bofetada invisible. Tenía ganas de gritar, papá no es un asesino. Quería golpear la mesa, salir de allí, correr a la cárcel, al bar, a donde quiera que estuviera la verdad. Pero solo tengo 13 años. Me quedé allí sentada, con las manos tan apretadas que mis uñas dejaron marcas en mi piel. Eres muy egoísta, ¿lo sabes?, continuó mamá, alzando la voz. Me niego a crecer. Quiero conservar a mi padre como una estatua en mi mente, negándome a afrontar la realidad. La realidad es que estará ahí durante mucho tiempo, quizá para siempre.
Y yo, necesito un buen hombre como modelo a seguir, un buen hombre. De alguna manera, mamá decidió que él era ese modelo, solo porque estaba sentado allí, no esposado, no en los periódicos. Me levanté de la mesa. La silla rechinó sobre el suelo de baldosas. Ya no tengo hambre, dije, aunque mi plato estaba casi vacío. La madre gritó, siéntate, aún no hemos terminado de hablar. Pero no me detuve. Caminé directamente por el pasillo, sintiendo su mirada sobre mi espalda como una sombra que no me dejaba en paz. Cuando llegué a mi habitación y cerré la puerta, me empezó a doler el pecho. Hundí la cara en la almohada, intentando contener las lágrimas, pero cuanto más lo intentaba, más se me escapaban. No era solo porque echara de menos a mi padre, pero porque me di cuenta. A ojos de mamá, el puesto de papá es una silla vacía que se puede ocupar, siempre y cuando alguien se siente en ella y pague las facturas a tiempo. Al día siguiente, pasé por el garaje. La puerta se abre. Dentro, cajas de cartón alineadas. El preciado juego de herramientas de papá, aquel en el que había pulido meticulosamente cada llave, ya no estaba en el estante. En su lugar había máquinas de pesas, barras, discos con peso y esterillas de yoga enrolladas. ¿A qué mola?, dijo sonriendo desde detrás de mí. Voy a convertir esta esquina en un gimnasio en casa. Esta casa necesita un cambio de aires. Esta casa, nueva energía. Cada palabra era como pisar mi memoria. Me volví para mirar el garaje, que solía ser el reino de mi padre, donde me enseñó a distinguir entre diferentes tipos de tornillos y que ahora se había convertido en un lugar donde él practicaba sus músculos frente al espejo. No solo se han reemplazado los muebles, pero nuestra historia está siendo relegada a un segundo plano. Por la noche, oí a mi madre hablando por teléfono con una amiga. Es muy amable. Me ayuda mucho. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo un futuro. In fact, doing and haven't resorted it. In fact, doing I've been see. El futuro de mamá. Su futuro. Ay, mi futuro. Nadie parece preguntar. Me quedé tumbado en la cama, con la mirada fija en el techo, intentando recordar la voz de mi padre para acallar su risa en el salón. Por primera vez, este pensamiento me cruzó la mente. Si se queda aquí mucho tiempo, tendré que aprender a convivir con él. Pero convivir con él no significa confiar en él ni aceptarlo. Nunca lo llamaré papá. End quote. En aquel momento simplemente pensé que estaba siendo terca para proteger la memoria de mi padre. Lo que yo no sabía era que esa obstinada intuición pronto me salvaría la vida, porque lo peor está por venir. Llamarlo papá es solo el comienzo. Entonces empezaría a llevarse las cosas una por una, no solo el garaje, la mesa del comedor o el perchero. Pero es mi puerta, mi seguridad y mi voz en esta misma casa. Desde que oficialmente se quedó aquí, los muebles de la casa no han cambiado mucho, pero el ambiente es completamente diferente. El aire tiene ojos, tener manos. Había un olor extraño que se me pegaba cada vez que salía de la habitación. Al principio, eran cosas tan pequeñas que si las contaba, la gente diría que estaba exagerando. Pero son las pequeñas cosas las que me dejan sin aliento. Estaba en la cocina buscando agua. Me giré y él estaba justo detrás de mí, tan cerca que su barbilla casi me tocaba el hombro. «Oh, perdón, no te había visto aquí», sonrió, colocando su mano ligeramente sobre mi cintura para luego retirarla como por accidente. Otro día, llegué a casa después de la escuela y estaba a punto de ir al baño cuando él empujó la puerta y salió, con la camisa todavía desabotonada. ¿Eres tú? Creía que no había nadie en casa. Sus ojos recorrieron mi cuerpo de la cabeza a los pies, deteniéndose demasiado tiempo en el lugar que no quería que nadie viera. En el salón, cada vez que pasaba por allí, decía cosas aparentemente inofensivas. Los niños crecen tan rápido. Ayer eran tan pequeños. Ahora, las chicas de esta edad tienen que tener cuidado. La gente está atenta. No había ni una sola palabra obscena en sus palabras, pero su mirada, el tono de su voz, me puso la piel de gallina. Si eso fuera todo, podría convencerme de que me lo estoy imaginando. Pero no. Comencé a notar. Cada vez que entraba en la sala de estar, dejaba de hablar con su madre a mitad de la frase. Cada vez que pasaba a su lado, me observaba en silencio a través del espejo. Cada vez que me quedaba a solas con él en casa, el televisor estaba a un volumen más alto de lo necesario, como para encubrir algo. Hice lo único que sabe hacer una chica de 13 años. Fui con mi madre.
Una tarde, mientras él estaba en el gimnasio, entré en la habitación de mi madre. Estaba doblando la ropa, con la mirada fija en algo de su teléfono. Mamá. Me quedé de pie junto a la puerta, con las manos aferradas al marco de madera. ¿Qué? Respondió mamá sin levantar la vista. Yo no me siento cómoda con él. Mamá se detuvo un momento y luego continuó doblando la ropa. ¿Qué quieres decir con incómodo? ¿Qué te hizo? Me tragué. Él me miró. Me tocó. Sin querer, pero no sin querer. Sentí escalofríos. Mamá se detuvo. Dejó la camisa en el suelo y se giró para mirarme, pero sus ojos no reflejaban preocupación, sino molestia. Siempre eres así, suspiró mamá, negando con la cabeza. Nadie me toca, nadie se me acerca, excepto tú y papá. Esto no es nuevo. No negué con la cabeza, con la voz temblorosa. No hablo de ti, hablo de mí. Él me hace sentir insegura. La madre apretó la toalla con tanta fuerza que la tela se arrugó, y luego dijo con voz afilada como un cuchillo: cuidado con lo que dices. Él es el único que paga nuestro alquiler, la comida y el abogado, aunque todavía no tenemos abogado. Él está aquí para nosotros. No digas tonterías como esa. Pero yo... Basta, interrumpió mamá con la mirada fría. No te cae bien porque no es tu padre, lo entiendo. Pero no tienes derecho a usar tus emociones para difamar a los demás así. ¿Queda claro? En apenas unas frases, mi grito de auxilio se convirtió en una acusación infundada. No solo no me protegieron, sino que también me regañaron por atreverme a decir la verdad. Mientras me daba la vuelta, mi madre añadió, como para echar sal en la herida: deberías estar agradecida de que alguien esté dispuesto a quedarse contigo y con tu madre en estos momentos. No lo rechaces. Miney, in the frenzied, the Whiting enjoyed it after the sentiment all. Esa noche, volví a mi habitación, abrí la puerta y puse una silla sobre el pomo, como en las películas. Sé que eso no impide que nadie quiera entrar, pero al menos me da la ilusión de que todavía tengo cierto control. Esa alucinación duró exactamente 3 días. El miércoles, al volver del colegio, vi un candado, quitado, colgando del pomo de la puerta. Se acabaron los tornillos, se acabaron las cerraduras. Es solo una abertura, y la puerta podría abrirse de golpe en cualquier momento. ¿Qué? Pregunté temblando, mirando a mi madre que estaba de pie en el pasillo. Se lo quitó, dijo mamá como si nada. Se me olvidó decírtelo. No hace falta cerrar la casa así. Nadie cierra las puertas de dentro. Si pasa algo, ¿cómo vamos a entrar? Pero, nada de peros, espetó mamá. Nada de secretos, nada de cerraduras. Eso es la familia. Familia. A partir de ese momento, en boca de mi madre, de repente sonó como prisión. Esa noche, mientras estaba sentada en mi habitación estudiando, él llamó 2 veces a la puerta y la abrió antes de que pudiera responder. Solo pasaba a ver cómo estabas, dijo, apoyándose en el marco de la puerta mientras sus ojos recorrían la habitación. Las chicas de tu edad deberían mantener su habitación ordenada. Ya veo que escondes muchas cosas. No respondí. Dio otro paso adelante, su mano deslizándose ligeramente por el borde de la mesa, sus dedos tocando el cuaderno que usaba para escribir mi diario. ¿Qué es esto?, preguntó. Lo cogió y hojeó algunas páginas. No. Salté de mi silla y lo agarré, pero él fue más rápido. ¡Ay, qué temperamental!, rió, con la mirada ya no amable. Creí que escondías una carta de amor. ¿Quién lo iba a imaginar? Echó un vistazo a algunas líneas que escribí sobre lo mucho que extrañaba a mi papá y lo difícil que me resultaba creer lo que publicaban los periódicos. ¿Sigues aferrándote a papá? Su voz se tornó despectiva. Los niños de verdad viven en un sueño. Intenté arrebatarle el cuaderno. Él me apretó la mano ligeramente, y en un instante sus dedos se deslizaron hasta mi muñeca, apretándome con fuerza. No tan apretado como para romper huesos, pero sí lo suficiente como para doler, lo suficiente como para dejar una marca roja. No juegues más al escondite, dijo, bajando la voz. Lo veo todo, lo sé todo. Si intentas engañarme, te arrepentirás, chaval. No lloro, no grito. Me quedé inmóvil, mirándolo fijamente a la cara. Quizás fue entonces cuando se dio cuenta por primera vez de que en mis ojos no solo había miedo, sino también odio. Soltó la libreta, sonrió y la dejó sobre la mesa como si tirara basura.
Luego salió, dejando la puerta entreabierta, como un recordatorio. Mis límites ya no me pertenecían. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbado en la oscuridad, con los ojos bien abiertos, escuchando si oía pasos en el pasillo. Cada vez que cruje el suelo de madera, se me acelera el corazón. Cada vez que se abría la puerta de mi madre, contenía la respiración, esperando oír un segundo par de pasos que se acercaban a mi habitación. Tengo 13 años, pero mi cerebro funciona como el de alguien que vive en una zona de guerra. Analizo mi ruta de escape si tengo que huir. Calcula cuánto tiempo se tarda desde tu habitación hasta la puerta principal. Recuerda dónde dejaste las llaves de casa y si tienes saldo en tu tarjeta de autobús. En medio de todos esos cálculos, el amor por la madre comenzó a resquebrajarse. No porque mamá no lo sepa, pero por culpa de mamá seleccionar no lo sé. Otra noche, cuando él estaba fuera por negocios, lo intenté de nuevo con mi madre, aunque mi mente me decía que no lo hiciera. Mamá, ¿y si te digo que le tengo miedo?, pregunté con voz ronca. Mamá estaba doblando toallas, sin mirarme. ¿Qué te da miedo? ¿Que te pegue o te regañe? No. Pero, entonces, ¿a qué le tienes miedo?, interrumpió mamá. Si no te gusta, es una cosa. Si tienes miedo, es otra. No cometas el mismo error. Mamá no se giró, pero vi que le temblaban ligeramente los hombros. Por un instante, casi creí que ella también lo había visto. Ella lo entendió, pero entonces respiró hondo, como si se tragara la verdad. Él es la razón por la que no nos echaron de esta casa. No me hagas elegir entre tú y él así. Estoy cansada. Esas palabras fueron como clavar la tapa del ataúd a cualquier esperanza que me quedara. No solo me asfixiaba él. Mi madre me obligó a guardar silencio. Comencé a evitar mi casa lo más posible. Me quedaba en la biblioteca después de clase. Merodeaba por el supermercado solo para leer las etiquetas nutricionales, y permanecía un tiempo irrazonablemente largo frente al mostrador de helados. Pero, ¿cuánto tiempo puede esconderse un niño de 13 años? Al final, tuve que volver a casa. Todavía tengo que pasar por esa sala de estar. Todavía tengo que vivir en una casa donde la puerta de mi habitación es solo un marco vacío. Luego llegó el viaje familiar del que mamá había estado hablando con entusiasmo toda la semana. Este fin de semana nos vamos a una cabaña en el lago. Un cambio de aires. Reiniciar todo. Reiniciar. Cada vez que mi madre usaba esa palabra, sentía frío. Pequeña cabaña, ubicada en medio de un bosque de pinos, sin vecinos, sin señal telefónica. Me enseñó la habitación privada. Un viejo almacén, con una cama improvisada, una puerta de madera delgada y sin pestillo. La única ventana estaba demasiado alta para que yo la alcanzara. La primera noche, cuando mi madre ya estaba algo ebria tras tomarse unas copas de vino, se abrió la puerta de mi habitación. No por el viento, pero mientras permanecía allí de pie, apoyado contra el marco de la puerta, su sombra bloqueaba la única luz del pasillo. ¿Puedes dormir?, preguntó con una voz tan baja que solo pude oír la mitad, pero lo entendí todo. Cuanto antes nos llevemos bien, más fácil será para todos. ¿Entiendes? No respondí. Mi mano se aferró a la pequeña lámpara de mesa, como si fuera la única arma que pudiera sostener. Sonrió suavemente, mientras sus ojos me recorrían. No compliques las cosas más de lo necesario. Cuando dejes de resistirte, verás que soy mucho mejor de lo que crees. Luego cerró la puerta, dejándome con el corazón latiendo a 1000 por hora y el reloj de la pared haciendo tic-tac tan fuerte que parecía estar haciendo la cuenta atrás. Esa noche me quedé despierto toda la noche. No por el ruido, sino porque sabía que con una sola decisión diferente en mente, esa puerta no se habría cerrado. Cuando regresamos a casa, ya no era la niña que había sido. Todavía me temblaban las rodillas al subir las escaleras, pero algo más se estaba formando en mi cabeza, con más claridad que el miedo, una fría determinación. Esa tarde escribí en secreto otra carta a mi padre. Le conté poco, sin atreverme a escribirlo todo, pero lo suficiente para que supiera que no estoy segura con él. Esa noche, mi madre encontró las cartas que yo había escondido. Se quedó de pie junto al fregadero, rozando cada hoja con el encendedor. El papel se curvaba, se ennegrecía y luego se convertía en ceniza, que flotaba por el desagüe. Tú te lo buscaste, dijo mi madre sin mirarme. Si te aferras al pasado, solo te harás infeliz. De ahora en adelante, no más cartas.
Al ver cómo las últimas palabras que escribía mi padre se convertían en cenizas, comprendí que, en esta casa, no solo se me priva del derecho a la seguridad, también se me privó del derecho a hablar, a enviar señales de que estaba en peligro. Esa noche no lloré. Basta de lágrimas. En mi cabeza solo quedan fríos cálculos. Si nadie te protege, tienes que protegerte tú mismo. Si se podía quitar la puerta, tenía que encontrar otra, en algún lugar donde él no pudiera llegar. Ni yo sabía que esa puerta estaba ubicada en el techo, detrás de una tapa de ático polvorienta y un diario que mi padre había dejado como última advertencia. Y desde el momento en que decidí mirar hacia ese techo, la historia ya no se trataba solo de supervivencia. Comenzó a convertirse en una investigación, un viaje en busca de la verdad, no solo para salvar a su padre, sino también para salvarse a sí misma. La idea del ático no me surgió de la nada. Provenía de un lugar peor, la prisión donde mi padre vivía como una sombra. Después de que mi madre quemara todas mis cartas, pensé que había perdido el último vínculo con mi padre. Pero olvidan una cosa. A veces los adultos subestiman la terquedad de un niño de 13 años. Descubrí una nueva forma de enviar cartas, a través de un programa de cartas de ánimo para presos que la escuela había implementado. Los alumnos podían escribir a personas que necesitaban apoyo emocional, pero yo le escribía a mi propio padre, ocultando mi nombre y número de código con mi letra suave. No me atrevo a contarlo todo. No me atrevo a escribir. Tengo miedo de que me haga daño. En cambio, escribí, no me siento segura en esta casa. No confío en el hombre con el que vivo, mamá. No me atrevo a escribir. Quiero huir. Escribí, estoy pensando en maneras de protegerme. Envío. Luego, espero, esperando como quien deja caer una botella de vidrio al océano, con la esperanza de que alguien al otro lado todavía tenga fuerzas suficientes para abrir la tapa. 3 semanas después, llegó un sobre delgado, oculto bajo la etiqueta Materiales educativos. No se requiere examen. Mamá lo tiró sobre la mesa como si fuera publicidad. Lo recogí, con las manos temblando, pero intentando mantener la compostura. Dentro había unas cuantas fotocopias de las lecturas asignadas y un trozo de papel doblado con mucho cuidado. Letra de mi padre, inclinada, firme. No preguntó, ¿estás bien? Ni lloró, te extraño. Sabía que cada palabra podía ser leída por otra persona, así que escribió como si caminara sobre la cuerda floja. Creo que no te lo estás imaginando, escribió. No todos los adultos son seguros, especialmente los que entran en nuestras casas cuando las cosas están mal. Amy no. Tragué saliva y seguí leyendo, con el corazón latiéndome con fuerza en los oídos. No puedo contártelo todo, pero si tu madre lo conocía antes de aquella noche en casa de Murphy, revisa el ático. Revisa el ático. Sus palabras están subrayadas 2 veces. Papá dejó algo ahí. Si todavía está, te ayudará a entender. Si ya no está, significa que él también lo sabe. Leí esa frase una y otra vez, hasta que casi me la aprendí de memoria. Esa noche, me senté en mi habitación, mirando al techo. La pequeña tapa del desván estaba justo en medio del pasillo, algo que nunca había notado desde niña. Era solo un trozo de madera blanca cubierta de polvo, hasta que se convirtió en lo único que me obsesionaba. Espero la oportunidad. La oportunidad llegó un domingo por la tarde. ¿Vamos a ver los muebles para la nueva oficina?, dijo mamá sonriendo y rodeándolo con el brazo. Dejen que el niño haga sus deberes en casa. También necesita aprender a ser independiente. La puerta se cerró. Sonido de un coche saliendo marcha atrás del garaje. La casa estaba en silencio. Conté hasta 100 para asegurarme de que no volvieran por nada que hubieran olvidado. Luego arrastré la silla desde el comedor hasta el pasillo, colocándola justo debajo de la tapa del ático. Mis manos se aferraron a la pequeña cremallera, sudando a mares a pesar de que la casa no estaba caliente. Tiré. La tapa del ático se abrió de golpe, y el polvo cayó sobre mi pelo, mis ojos y mi ropa. El olor a madera vieja y lana mohosa llenó el aire, denso como un pasado encerrado durante mucho tiempo. Respiré hondo, y luego subí. El ático era bajo, apenas lo suficientemente grande como para que pudiera meterme debajo. La tenue luz que entraba por el agujero dejaba ver cajas de cartón, un árbol de Navidad artificial y unas cuantas maletas viejas. El corazón me latía tan rápido que temía que él y mamá pudieran oírlo desde abajo. «Papá, ¿qué escondes aquí?», susurré, sabiendo que no podía responder.
Comencé a buscar. Caja navideña, solo adornos. El cubo de la basura de la cocina está lleno de platos viejos. Un contenedor sin etiqueta, arrinconado, estaba cubierto de más polvo que los demás. La saqué, tosiendo por el polvo que se levantó. Dentro había algunas chaquetas viejas de papá, unas cuantas revistas y una bolsa de plástico sucia del supermercado, enrollada varias veces como si contuviera algo que necesitaba ser cubierto. Abrí la bolsa. Una libreta de cuero marrón, con los bordes deshilachados, encuadernada con una banda elástica. La primera página estaba escrita de puño y letra de papá, con fecha de casi 3 meses antes del incidente del bar. Fecha, mes, creo que me está mintiendo. When I said, I don't die. Me derrumbé en el ático, ajena al polvo y al tiempo. Cada frase que leía era un nuevo intento de comprender lo que una vez creí que era familia. Papá escribió sobre las veces que mamá llegaba tarde a casa sin dar explicaciones, perfumes extraños en su ropa que su padre nunca le había comprado. Contestaba las llamadas desde el baño, hablando en voz baja, con la puerta cerrada con llave. Hoy la seguí, decía otra página. Pensé que estaba loca, hasta que la vi en la gasolinera con un tipo en una camioneta gris. La tocó por la espalda como si siempre le hubiera pertenecido. SUV gris. El coche ahora está aparcado delante de mi casa todos los días, ocupando el mismo lugar exacto donde solía estar el coche de mi padre. Papá escribió. Dijo que era una compañera y una amiga. Pero, ¿qué compañero de trabajo acaricia el pelo de la esposa de otro hombre delante de la caja registradora? En las páginas siguientes, la letra de papá se volvió más temblorosa, sus trazos más fuertes, como si cada línea estuviera escrita mientras tenía que contenerse para no hacer alguna tontería. Me falta mi caja de herramientas. El collar de oro que me dejó mi madre también ha desaparecido. Dijo que seguramente lo había dejado en algún sitio. Pero ese día, ella era la única con coche, y vi el todoterreno gris aparcado en la esquina, cerca de la casa de empeños. Entre las 2 páginas hay un pequeño trozo de papel amarillo. Era un recibo de una casa de empeños del pueblo vecino, donde se leía Kit de herramientas, cadena de oro para hombre. La fecha coincidía con ese día. Junto a ella, la letra de papá garabateada. No lo tomé. Su coche no estaba hoy. Él estaba en el taller. Now work and how is a little sided is same. Apreté el cuaderno con tanta fuerza que la esquina de cuero se dobló. No se trata solo de traición. Es una historia de cómo me han despojado de mis pertenencias, de cómo me han ido consumiendo poco a poco, tal como él me está haciendo ahora. Luego llegó la parte que me heló el corazón. Esta noche hubo una llamada extraña. Una voz masculina dijo que fuera al bar de Murphy a hablar. Ve solo. Los hombres hablan entre sí. Me dijo que adelante, que no pasa nada por salir a desestresarse, sonriendo como si se hubiera quitado un peso de encima. En los días previos a aquella noche fatídica, el diario se convirtió en la confesión de una persona que vio una trampa, pero no supo cómo evitarla. No me fío de él, del tipo del todoterreno gris. Ella pensaba que yo estaba celosa, me llamaba paranoica. Pero ayer vi un mensaje en su teléfono. Sospecha. Ten cuidado. No dejes que lo arruine todo. La última línea de la página fue tachada con tanta fuerza que el papel se rasgó. Pero papá siguió escribiendo en la parte que aún quedaba rota. No tengo tanto miedo por mí como por ella. Me ama de una manera que no estoy segura de merecer. Si desaparezco, ¿en quién confiará? No me di cuenta de cuándo mis lágrimas habían caído sobre la página, borrando un pasaje del texto. La última página, fechada, la noche anterior a la pelea. Quería que nos viéramos en Murphy's, con mucha gente por seguridad. Ella dijo que él venía para arreglar esto de una vez por todas. Esta noche no voy a beber. Quiero despejar mi mente. Quiero mirarlo a la cara y ver qué clase de hombre es. A continuación se muestra un diagrama aproximado, un dibujo del bar, la entrada, el mostrador, el baño y una pequeña X en la parte posterior, cerca de la salida. Cámara aquí, apuntó papá. Es del tipo que disfruta del fragor de la violencia, pero no quiere derramamiento de sangre. Él encenderá la mecha y se mantendrá al margen, esperando a que alguien explote. La última línea, en cursiva en el borde inferior de la página, en letras más pequeñas pero más gruesas. Si me ocurre algo, no creas todo lo que te digan. No le creas nada de lo que diga. El verdadero diablo no es a quien la gente señala primero. Demonio. Papá no escribió su nombre, pero toda la casa,
bajo el ático, gritaba su nombre. Respiré hondo, como quien acaba de salir a la superficie tras casi ahogarse. Me temblaban las manos, pero saqué mi viejo móvil del bolsillo, encendí la cámara y fotografié cada página. Se disparó el flash, así que tuve que acercar cada página a la luz. Me escocían los ojos por el polvo, pero no me atreví a frotármelos por miedo a borrar las palabras. No sé si ya ha estado aquí, no sé cuándo se dará cuenta de que he contado demasiado, pero sé una cosa. Si dejo que este cuaderno desaparezca sin guardarlo, entonces, la única oportunidad de limpiar el nombre de mi padre volverá a quedar enterrada viva. Cuando llegué a la última página, ya se me empezaban a entumecer las piernas, en parte por haber estado sentada tanto tiempo sobre la madera fría, y en parte porque oí que se cerraba la puerta de abajo. Han vuelto. Antes de lo previsto, se me subió el corazón a la garganta. Metí la libreta de nuevo en la bolsa de plástico, la acomodé entre los abrigos y la cubrí con la caja de cartón. Luego salí rápidamente por la abertura, casi cayéndome sobre la silla. Cerré la tapa del desván y volví a colocar la silla en su sitio en el comedor, justo a tiempo para oír cómo giraba la llave en la cerradura. Él fue el primero en entrar en la casa. Sus zapatos resonaron sobre el suelo de madera, firmes y pesados. ¿Te portas bien en casa?, gritó. Sí, estoy haciendo mis deberes, respondí, intentando mantener la voz normal mientras mi corazón latía con tanta fuerza que hacía vibrar mi caja torácica. Esa noche, me quedé en la cama con mi viejo teléfono pegado al pecho como si fuera un talismán. Dentro había fotos de la letra de papá, advertencias, planes para ir al bar, recibos de casas de empeño. Papá no estaba loco. Papá no se lo buscó. Papá ya había presentido la presencia del diablo, pero nadie le hizo caso. La única pregunta que queda es, ¿qué puedo hacer con esta verdad cuando todavía soy una niña considerada demasiado sensible, demasiado terca? Sé que no puedo hacerlo sola. Necesito un adulto, pero no ciego como mi madre, no cruel como él, no indefenso como esos profesores que siempre suspiran y dicen, sigue intentándolo. Y cuando pienso en el último adulto que realmente apoyó a papá, solo un nombre me viene a la mente. El mejor amigo de papá, aquel que solía venir a mi casa y reírse a carcajadas en la cocina, y que luego desapareció después de que papá fuera sentenciado. Si quería salvar a mi padre y a mí misma, tenía que llegar hasta él antes de que me enviara lejos, a un lugar sin teléfono, sin ático, sin salida. La siguiente puerta que tuve que abrir ya no estaba en el techo. Fue en una casita, a un corto viaje en autobús fuera de la ciudad, donde un hombre aún conservaba una foto suya con mi padre en la pared, a pesar de que hacía mucho tiempo que había dejado de visitarnos. Tras pasar una noche sentado en el ático con el diario de mi padre, comprendí una cosa con mucha claridad. Yo sola no soy suficiente. Yo tengo la verdad. Pero la verdad en manos de un niño de 13 años, en una casa donde los adultos son ciegos o malvados, no vale nada. Necesito otro adulto. Él no, él nunca. Quienes conocieron a mi padre, conocieron al hombre que era antes de que le pusieran la etiqueta de asesino. Y el único nombre que me vino a la mente fue el del mejor amigo de mi padre. El hombre que venía a mi casa todos los fines de semana, riendo tan fuerte que los vecinos podían oírlo. El hombre que me llevaba a hombros cuando era pequeña, y que después del día en que arrestaron a mi padre, desapareció como si nunca hubiera existido. Revolví la habitación, abriendo viejas cajas de zapatos, cajones y más cajones, hasta que encontré una tarjeta de cumpleaños de cuando tenía 11 años. Felicidades, chico. Siempre estoy aquí si me necesitas. Tío. La dirección estaba impresa tenuemente en la esquina del sobre. Eso era todo, pero era suficiente. Espero hasta otro domingo por la mañana. Como de costumbre, fue temprano al gimnasio. Mamá bebió tarde por la noche, así que durmió hasta casi el mediodía. Me puse mi vieja sudadera, guardé mi viejo móvil lleno de fotos del diario en el bolsillo y dejé el principal en casa. Abrí la puerta trasera y salí como si fuera a sacar la basura. El viento de la mañana era más frío de lo que pensaba, o tal vez era porque tenía el estómago vacío. Caminé las 5 cuadras hasta la parada del autobús y pagué mi boleto con el cambio que había escondido en mi estuche. Nadie me preguntó a dónde iba. La gente rara vez hace preguntas a los niños que van con la cabeza gacha y se mantienen en su fila. El trayecto duró casi 1 hora, atravesando barrios que no conocía.
Los edificios se hacían cada vez más bajos y los solares vacíos más frecuentes. Me bajé 3 paradas antes y caminé el resto del camino para asegurarme de que nadie me seguía. Su casa era pequeña. La pintura se desprendía a parches y la cerca de madera estaba torcida. En el patio, un viejo neumático colgaba de un árbol, meciéndose suavemente con el viento como un recuerdo atrapado. Me quedé de pie frente a la puerta, con las manos levantadas y bajadas varias veces. Sigo escribiendo al fin. Un instante después, la puerta se abrió. Allí estaba, con una camiseta descolorida y pantalones de pijama, los ojos aún soñolientos. Tardamos un segundo en reconocernos. Yo ya no era la niña que había sido, y él había envejecido notablemente. Yo, dijo a medias, y luego se detuvo, como si mi nombre se le hubiera atascado en la garganta. No tengo mucho tiempo, dije directamente, con voz seca. ¿Puedo pasar? Se hizo a un lado. La casa olía a café, a humo de cigarrillo y a algo más, el olor del tiempo. En la pared, entre algunas fotos de pesca, estaba la que buscaba. Papá y tío de pie, uno al lado del otro, abrazados, sonriendo a la cámara. Señalé la imagen. Todavía lo tengo. Se rascó la cabeza, evitando mi mirada. Bueno, no podía deshacerme de él, aunque no lo visité como debería haberlo hecho. Me senté en el viejo sofá y saqué el teléfono del bolsillo. Tienes que ver esto. It's as round a vine as a fire. Una a una, le conté sobre el extraño olor a perfume, la camioneta gris, la caja de herramientas empeñada y el collar, la llamada al bar. El diagrama de Murphy, la frase «el verdadero diablo no es el primero en señalar con el dedo», no interrumpió. Con cada página que pasaba, su rostro se ensombrecía. Al llegar al recibo de la casa de empeños, apretó tanto el libro que la página impresa se arrugó por los bordes, a pesar de que solo era una fotografía en una pantalla. Siempre sentí que algo andaba mal, dijo finalmente con la voz entrecortada. Tiene mal genio, pero no es del tipo que mata a golpes a alguien y lo deja solo. Cuando lo arrestaron, todo pasó tan rápido. Todos decían que estaba borracho, que estaba loco. Yo fui un cobarde. Me quedé callado. No puedes volver a quedarte callado, lo interrumpí, mirándolo fijamente. Todavía está en mi casa. Está durmiendo en la habitación de mi madre. Y yo no estoy a salvo. Le conté sobre la puerta rota, sobre la cabaña, sobre su mirada, su tacto, sus amenazas. No necesité dar detalles. Con solo mirarlo supe que la información caía como piedras. Y ahora, respiré hondo. Quieren mandarme a un internado muy lejos. Nada de llamadas, nada de visitas durante al menos las primeras 6 semanas. Solo me quedan unas pocas semanas. Si me voy, no quedará nadie que hable por ti, por mí. El salón estaba tan silencioso que podía oír el tic-tac del reloj de la pared. Apretó los puños, se puso de pie y caminó de un lado a otro varias veces como si luchara consigo mismo. De acuerdo, dijo finalmente. Conozco a alguien. No es policía. Es una persona que trabajaba con detectives privados. Es buena, pero no barata. No tengo dinero. Sí, respondió sin mirarme. Y aunque no los tuviera, tendría que buscarlos. Debería haberlo hecho hace años. A partir de ese día, nos convertimos en un equipo secreto. Me compró otro teléfono viejo, le instaló una tarjeta SIM prepago y una aplicación de mensajería encriptada. De ahora en adelante, no uses tu teléfono principal para hablar conmigo, me indicó. Si hay algo urgente, simplemente envía un mensaje. Biblioteca. Eso significa que nos encontraremos en la biblioteca más cercana a tu escuela. No llames, no digas mucho. Por otro lado, contactó a la mujer que había mencionado. Antes trabajaba para una agencia de investigación privada. Ahora se dedicaba a papeleo para abogados, pero las viejas relaciones nunca se perdieron. El primer día que recibí un mensaje tuyo en esa aplicación, mi corazón latía como un tambor. Ella encontró el bar. La cámara sigue ahí, pero el dueño no quiere que nadie desentierre viejas historias. La norma era que la cámara solo grabara durante un tiempo determinado, pero en el bar de Murphy se les olvidó borrarlo. El viejo servidor seguía en el armario detrás de la cocina, cubierto de grasa, pero el disco duro aún funcionaba. Cuando la policía investigó, revisaron las cámaras de la zona de la mesa principal donde ocurrió la pelea, me dijo una tarde en la biblioteca, pero nadie prestó atención al pasillo que lleva al baño donde cayó la víctima.
Dijeron que el ángulo no era claro, así que lo ignoraron. La investigadora no se dio por vencida. Revisó cada minuto justo antes de que la víctima cayera, y encontró 3 fotogramas que, posteriormente, lo cambiaron todo. Primo fotograma, 1943. Entró en la tienda, con chaqueta gris, el pelo peinado hacia atrás y el rostro sereno. Segundo fotograma, 1951. La víctima, el hombre al que supuestamente golpeó mi padre, caminó hacia el pasillo que conducía al baño, ligeramente tambaleándose por la embriaguez, con una cerveza a medio terminar en la mano. Tercer fotograma, 1953. Él, no tan apretado como para romper huesos, pero sí lo suficiente como para doler, lo suficiente como para dejar una marca roja. No juegues más al escondite, dijo, bajando la voz. Lo veo todo, lo sé todo. Si intentas engañarme, te arrepentirás, chaval. No lloro, no grito. Me quedé inmóvil, mirándolo fijamente a la cara. Quizás fue entonces cuando se dio cuenta por primera vez de que en mis ojos no solo había miedo, sino también odio. Se dice que los números no tienen emoción, pero en aquel momento me parecieron una frase para alguien que llevaba meses riéndose en mi casa. ¿Y el camarero?, pregunté. Al principio dijo lo mismo que le decía a la policía en los viejos tiempos. No lo recuerdo bien, el bar estaba demasiado lleno, dijo con una mueca. Pero cuando ella mencionó la posibilidad de que pudiera ser procesado por perjurio, empezó a recordar un poco. Recordaba a un hombre alto con camisa gris, bebiendo en el bar antes del incidente. Recordaba que el hombre hablaba con la víctima, lanzándole algo parecido a un desafío, y luego desaparecía de su vista justo cuando comenzaba el alboroto. ¿Está dispuesto a testificar?, pregunté. Todavía no. Pero si hay algo más fuerte, combinado con el miedo a la responsabilidad, existe una posibilidad. ¿Eso significa que no es suficiente?, susurré. Suficiente para generar muchas dudas, respondió, pero no lo suficiente como para reabrir un caso antiguo cuando el expediente ya está cerrado. Lo que necesitamos es que él mismo se incrimine. Me recliné en mi silla, sintiendo cómo se sofocaba la esperanza que acababa de generar. ¿Un niño de 13 años obligado a hacer que un adulto manipulador confiese sus crímenes? Suena a una broma cruel. Pero entonces recuerdo la mirada en sus ojos cada vez que creía haber ganado, la forma en que presumía. Lo veo todo, lo sé todo, nadie puede engañarme. Un hombre como él vive para sentirse superior, para controlar a los demás. Esa persona, si se la presiona adecuadamente, presumirá de sus logros. Solo necesito que alguien le haga creer eso. Su historia es digna de contar. Tengo una idea, dije, con las palmas de las manos sudorosas. Pero necesito que alguien más me ayude. Esa persona es mi compañero, A de clase. La única chica que me pilló llorando en el baño del colegio y no se fue. No lo cuento todo. Solo digo, no está a salvo. Necesito grabar lo que dice. Yo no puedo grabarlo así como así, pero tú sí. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, con miedo y confusión, pero finalmente asintió. Si confías en mí lo suficiente como para pedírmelo, entonces lo haré. If you have to. Mi tío y yo nos preparamos cuidadosamente. Mi tío instaló una aplicación de grabación automática en su teléfono y la configuró para que subiera el archivo directamente a la nube tan pronto como tuviera la duración suficiente, en caso de que le robaran o borraran el teléfono. Elegimos el patio trasero, el lugar donde él siempre pensó que nadie podía verlo, el lugar donde solía susurrarme amenazas en la oscuridad. Plan sencillo. Mi amigo vino a mi casa, fingió estar triste y me llevó al patio trasero para hablar. Hablamos lo suficientemente alto para que pudiera oír algunas palabras correctas. Su orgullo y curiosidad se encargarán del resto. Ese día llegó antes de lo que pensaba. Por la tarde, se sentó en el sofá, con la mirada fija en el móvil y los pies apoyados en la mesa, como si fuera el dueño de la casa. Mamá estaba en la cocina, más ocupada viendo vídeos de cocina que cocinando. Cuando sonó el timbre, el corazón me latía tan fuerte que temí que alguien de fuera lo oyera. «Esa es mi amiga», dije, corriendo a abrir la puerta antes de que mi madre pudiera hablar. Mi amigo estaba allí de pie, sosteniendo una pequeña mochila, con el rostro mostrando la misma expresión que habíamos practicado. Triste, inquieto, con los ojos rojos como si acabara de llorar. «¿Puedo hablar contigo un momento?»,
preguntó, hablando lo suficientemente alto como para que su voz resonara en la sala de estar. Sal al patio trasero. Hay demasiado ruido dentro de la casa, respondí, sabiendo que podía oír cada palabra. Papá ya había presentido la presencia del diablo, pero nadie le hizo caso. La única pregunta que queda es, ¿qué puedo hacer con esta verdad cuando todavía soy una niña considerada demasiado sensible, demasiado terca? Sé que no puedo hacerlo sola. Necesito un adulto. Pero no ciego como mi madre, no cruel como él, no indefenso como esos profesores que siempre suspiran y dicen, sigue intentándolo. When high Verrier, the reason of the wives' quarter, the guarded by the table to tend the channel toward. En mi casa hay gente que cree entenderlo todo y controlarlo todo, pero en realidad son unos cobardes que se esconden detrás de otros. No necesité volverme para saber cuándo apareció. El ambiente cambió. Su sombra bloqueaba parcialmente la luz. Se mezclaban el olor a sudor y a perfume barato. ¿Qué misterio hay aquí afuera? Su voz resonó desde atrás. Mi amigo se puso de pie. Lo siento, me tengo que ir. Entró de nuevo en la casa sin mirarme a mí. Me quedé sentada, inmóvil en la silla, con las manos entrelazadas, intentando que no me temblaran. ¿Están hablando mal de mí?, rió, acercándose. Oí algo como, adultos cobardes. Levanté la vista, mirándolo fijamente. ¿Te equivocas?, dije con calma. Hablábamos del asesino, o mejor dicho, del que llamó así a mi padre. Su sonrisa se desvaneció un poco, pero rápidamente volvió. Otra vez, con lo mismo, suspiró. ¿Cuándo vas a aceptar la verdad? Tu padre. Revisé las cámaras, interrumpí, con el corazón latiendo a 1000 por hora pero sin expresión alguna. El bar Murphy, el estacionamiento, el diario de papá, el recibo de la casa de empeños. Sé que estabas allí antes de que llegara papá. Sé que seguiste al muerto hasta el pasillo. Sé que tu auto se fue casi inmediatamente después de que cayera. Permaneció en silencio durante unos segundos. En sus ojos vi un destello, no miedo, sino reflexión. ¿Y? Se encogió de hombros. ¿Qué vas a hacer con toda esa teoría de la conspiración? ¿Quién te va a creer? ¿La policía? ¿El tribunal? ¿O tu madre, que te escucha insultarme todo el día? ¿Tienes razón? ¿Es tan importante? Incliné la cabeza. ¿O se trata simplemente de encontrar a quién culpar? Mi padre siempre es la opción más conveniente. Esta vez se acercó y se sentó en el borde de la silla, frente a mí. Escucha, muchacho, dijo en voz baja. El mundo no se rige por la justicia como crees. Se rige por las impresiones. ¿Quién parece el malo? ¿Quién tiene mal genio? ¿Quién grita más fuerte? A él lo eligen. Así de simple. Apreté las manos con tanta fuerza que me dolían las uñas. Hablas como si estuvieras totalmente desinformado. Sonrió con desprecio. Me quedé fuera. Y fue la decisión más inteligente que he tomado en mi vida. ¿En serio?, pregunté, intentando sonar despreocupado. Tan casualmente estabas en el bar primero. Casualmente estabas hablando con el muerto. Casualmente entraste en ese mismo pasillo justo antes de que te diera la luz de la cámara. Lo miré fijamente a los ojos y le lancé una última frase. ¿O fuiste tú quien encendió la cerilla y dejó que mi padre ardiera en su lugar? En un instante, su máscara de calma cayó al suelo. No del todo, pero lo suficiente para mostrarme lo que había detrás. Arrogancia, desprecio y una sensación de victoria cuestionada. ¿Quieres oír la verdadera historia?, preguntó, con voz ya no coqueta. De acuerdo, te la contaré. Incluso si lo haces, puede que me quieras aún más. Guardé silencio. Eso era lo que él necesitaba, un vacío que llenar. Llegué temprano, comenzó, mirando por la cerca como si repasara una película en su cabeza. Conozco a ese tipo, el típico borracho que causa problemas, el que se enfurece por la menor provocación. Solo le dije un par de palabras, le di en el clavo y esperé. Se reclinó en su silla y sonrió levemente. Yo estaba de pie donde la cámara no podía verme. Cuando entró tambaleándose al pasillo, lo golpeé sin querer, solo un pequeño golpe. Pero cuando su cabeza golpeó el lateral del equipo de música, sonó más fuerte que un disparo. Tragué saliva, aferrándome dolorosamente a la silla con las manos. Antes de eso, continuó, tu padre gritaba, le pegó. Todo el mundo lo vio. Borracho, iracundo, mala iluminación, la combinación perfecta. Solo tienes que hacerte el que sabe la verdad.
decirle al guardia de seguridad, decirle a la policía. Yo lo vi pegarle a ese tipo. Ese tipo se cayó. Se lo creen. Quieren creerlo. Se giró para mirarme, y la sonrisa volvió a aparecer, esta vez sin ninguna pretensión. ¿Crees que alguien quiere oír una historia más complicada? ¿Que otro tipo con antecedentes impecables, sin camiseta, conduciendo un SUV de lujo fue el que lo consiguió? No. Eligieron al tipo más antipático. Tu padre era perfecto. Porque lo hiciste lucir perfecto para el papel, susurré. Yo solo empujé las cosas hacia lo inevitable, dijo encogiéndose de hombros, como si hablara de una partida de ajedrez. Deberías agradecérmelo. Gracias a mí. Tu madre escapó de un hombre iracundo y gruñón. Gracias a mí. Tú y tu hijo tenéis una casa, comida y un futuro. Gracias a usted, le miré fijamente. Un hombre inocente está en prisión. Y su hija vive con un asesino en su propia casa, y nadie le cree. El aire pareció congelarse. Me miró, entrecerrando los ojos hasta convertirlos en rendijas. ¿Crees, dijo lentamente, que con solo las palabras que acabas de oír puedes hacerme algo? ¿Quién eres? Una niña problemática que se escapó de casa y habló mal de su padrastro delante de toda la escuela. ¿Quién te va a creer? Me puse de pie, di un paso atrás, sentí que me temblaban un poco las rodillas, pero mi voz no. Te olvidaste de una cosa, dije. No necesito que me crean. Metí la mano en el bolsillo donde estaba el teléfono de mi amigo. La pantalla estaba oscura, pero el micrófono había estado funcionando durante más de media hora. Solo necesito que te escuchen. Frunció el ceño y me miró un rato más, como intentando adivinar si estaba mintiendo o diciendo la verdad. Luego sonrió con desdén y volvió a entrar en la casa, sin molestarse en ver si lo seguía. Me desplomé en la silla, y mis piernas finalmente admitieron que temblaban. Unos segundos después, el teléfono en su bolsillo vibró. Una pequeña notificación de la aplicación en la nube. El archivo Backyard Record 1 se ha subido correctamente. Hice clic para abrirlo. Me puse los auriculares y adelanté rápidamente hasta la mitad. Su voz resonó en mis oídos, más clara que antes. Simplemente, dije unas pocas palabras, dando en el clavo. Cuando su cabeza golpeó el lateral de la gramola, sonó más fuerte que un disparo. Solo tienes que hacer de testigo. Eligen a la persona más odiosa. Tu padre es la elección perfecta. Sentí que se me erizaba la piel, ya no por miedo, sino por algo que no me habían permitido sentir en mucho tiempo: poder. No me refiero al tipo de poder que él utiliza: violencia, intimidación, manipulación. Pero es el poder de la evidencia, de la verdad envuelta en la voz de alguien que pensó que nunca sería descubierto. Esa noche, copié el archivo de audio 3 veces. Una a la nube, otra a una memoria USB escondida en el fondo de mi cajón y otra a mi tío. Cada vez que lo copiaba, lo escuchaba de nuevo para asegurarme de no perderme ni una palabra. Por primera vez en meses, dormí sin una silla bloqueando la puerta, no porque fuera menos peligroso, sino porque yo sabía que, a la mañana siguiente, la balanza comenzaría a inclinarse. Y la primera persona a la que tengo que acercar a la verdad no es la policía, no es el abogado, pero aquel que prefirió creerle a él antes que a mí, mamá. A la mañana siguiente, en la sala de estar donde una vez se rió y se autodenominó Salvador, yo colgaba el teléfono delante de mi madre y la dejaba escuchar la voz del demonio que ella misma había traído a la casa. A la mañana siguiente, la casa estaba extrañamente silenciosa. No había televisión, ni el sonido de él discutiendo con el hervidor, ni pasos en el suelo de madera, solo el sonido de la cuchara golpeando el tazón mientras mamá desayunaba sola en el sofá. Entré en la sala de estar con el teléfono en la mano. El corazón me latía con fuerza, pero tenía la cabeza despejada, más despejada que aquellos días en que creía que me estaba volviendo loca. Mamá, alame. Mamá no levantó la vista inmediatamente. ¿Qué? Necesito que escuches esto, mamá. No di muchas explicaciones. Le puse el teléfono en la mano y abrí el archivo de grabación, que simplemente se llamaba Patio Interior. El dedo de mamá tocó inconscientemente el botón de reproducción. Al principio, solo se oía el viento, el crujido de la valla y a mi amigo y a mí diciendo tonterías. Mamá frunció el ceño y estuvo a punto de apagarlo. «Escucha más», dije, con una voz sorprendentemente tranquila. Entonces su voz resonó, claro, familiar, inconfundible.
Legué temprano. Conozco a ese tipo. Los borrachos siempre dan problemas. Solo le dije un par de palabras, le di en el clavo. Cuando su cabeza golpeó la rocola, sonó más fuerte que un disparo. Las manos de mamá comenzaron a temblar. El teléfono vibró suavemente. Antes de eso, mi padre le gritaba y le pegaba. Todo el mundo lo vio. Borracho, iracundo, mala iluminación. La combinación perfecta. Solo tienes que desempeñar el papel de testigo. Lo vi golpear, el otro cayó. Eligieron al más odiado. Tu padre fue la elección perfecta. Mamá se puso de pie, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Basta, susurró mamá. Pero su mano no se detuvo, no se apagó. Su voz continuó, monótona, más fría que el invierno que azotaba el exterior. ¿Crees que alguien quiere escuchar una historia más complicada? Ese otro tipo, con antecedentes impecables y que conducía un SUV de lujo, ¿fue quien inició el ataque? No. Eligen a los irascibles, a los pobres, a los que ya tienen mala reputación. Al mundo le gustan las cosas sencillas. Mamá se fue. La sala quedó sumida en un profundo silencio. Me miró, como si realmente me estuviera mirando por primera vez en meses. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban, sus ojos estaban llorosos, pero no había caído ni una gota. ¿Qué es esto?, preguntó mamá con voz ronca. Es cierto, respondí. Su voz, sin edición, sin cortes. ¿Dónde? ¿Dónde lo conseguiste? Le tendí una trampa, no esquivé. Igual que él te tendió una a ti. Solo que yo no maté a nadie. No mandé a nadie a la cárcel. Simplemente dejé que contara su propia historia. La madre se llevó las manos a la cabeza y caminó unos pasos por la habitación, como si no supiera dónde depositar sus pecados. Él dijo, yo mentí. Yo lo odio, así que yo... Tengo la cámara del bar, interrumpí. Tengo el diario de papá. Tengo el recibo de la casa de empeños. Tengo el registro del estacionamiento. Tengo personas que pueden testificar que él estuvo allí antes. Hablé despacio, cada palabra como si estuviera clavada en el alma. Y ahora tengo su voz, alardeando de usar a papá como escudo. ¿Qué clase de héroe es ese, mamá? Mamá no respondió. Se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Empezó a sollozar, confuso e ininteligible. No por papá, no por mí. Mamá llora porque el muro de mentiras que construyó a su alrededor finalmente se ha derrumbado. Justo en ese momento se abrió la puerta principal. Entró, vistiendo una camiseta deportiva, con el sudor aún goteando de su frente. ¿Qué es tan tenso?, preguntó riendo, mientras tiraba las llaves al cuenco, y entonces se dio cuenta de la extraña atmósfera que había en la habitación. Mamá no se levantó. Ella simplemente lo miró, con una mirada que nunca antes le había visto, una mezcla de disgusto y dolor. ¿Qué hiciste en casa de Murphy?, preguntó mamá sin rodeos. Él arqueó las cejas. ¿Qué? Mamá volvió a poner la grabación. Su voz resonaba. Las palabras eran innegables. Cuando terminó el archivo, la habitación quedó tan silenciosa que podía oír los coches de fuera. Fue ella, dijo él, rompiendo el silencio. Ella lo editó. Los jóvenes de hoy en día pueden hacer cualquier cosa. Sabes que me odia. Esa es tu voz, dijo mamá, arrastrando cada palabra entre los dientes. Describiste cada detalle exactamente como me hablaste del bar, solo que esta vez no te excluiste de la historia. Se volvió hacia mí, con los ojos repentinamente afilados como cuchillos. ¿Crees que puedes ganar haciendo estas cosas? Siseó. ¿Quién te va a creer? ¿Una chica inestable que se escapó de casa y mintió sobre todo? ¿O un hombre sin antecedentes penales, con trabajo e incluso con una hermana en brazos? No necesito que me crean, respondí, con más calma de la que pensaba. Solo necesito que te escuchen a ti, y a papá, y a los demás a quienes he lastimado. Mamá se puso de pie. Quiero que te vayas de la casa, dijo con voz temblorosa pero clara. Ahora mismo. Se dio la vuelta, dejando de sonreír. ¿Puedes repetirlo? Fuera de esta casa, repitió mamá. O llamaremos a la policía. Y esta vez no será a mi exmarido a quien esposen. Miró a la madre y al hijo, como si estuviera considerando si destruir, destrozar o reír. Finalmente, se encogió de hombros y alzó la barbilla. Muy bien. ¿Crees que has ganado? Adelante, juega con fuego.
A ver cuánto les importan a la policía y a los tribunales estas grabaciones y fotografías infantiles. Recogió sus cosas, llamó a la puerta y se marchó. Pero sé que la historia no termina ahí. Irse de casa no significa abandonar nuestras vidas. Para que desaparezca de verdad, debe haber otro lugar donde encerrarlo. Esa tarde, mi madre y yo nos sentamos a la mesa del comedor en medio de la comisaría. Era la primera vez que nos sentábamos del mismo lado desde que arrestaron a mi padre. Delante del investigador había un montón de cosas. Una unidad USB con registros de audio y fotos, una copia impresa del registro del aparcamiento, una fotografía de la cámara del local de Murphy, una transcripción de la declaración del camarero, comunicaciones con el investigador privado, una carta manuscrita de su padre e incluso un diagrama del bar que él mismo había dibujado. La última vez, cuando arrestaron a papá, los adultos dijeron: «Yo me quedé atrás, convertido en una sombra a la que nadie preguntó». Esta vez me senté delante. Me miraron fijamente cuando hablé. «¿Desea grabar su declaración?», preguntó el investigador. Sí, respondí. «Y no quiero que esto se archive en otro expediente y se vuelva a cerrar». Me miró fijamente durante más tiempo y luego asintió. «Bien, esta vez tampoco lo queremos». «Is going five-headed». En los días siguientes, todo sucedió a un ritmo completamente opuesto al del día en que arrestaron a papá. Lo citaron a declarar, lo confrontaron con nuevas pruebas. Negó todo, evadió las pruebas, pero la voz en la grabación no podía mentir. 2 días después, estaba en el segundo piso, mirando por la ventana, y vi un coche patrulla detenerse frente a la casa que alquilaba temporalmente. 2 agentes salieron y llamaron a la puerta. Él salió, aún con una sonrisa a medias, incrédulo a medias. Pero cuando le colocaron las esposas en las muñecas, la sonrisa se desvaneció. Esta vez, era él quien estaba sentado en el asiento trasero. «No es mi padre». Las noticias comenzaron a mencionarlo, ya no como el novio de la mujer cuyo marido cometió un asesinato, sino como el nuevo sospechoso del viejo caso, la persona cuyo testimonio contradice las pruebas. Al mismo tiempo, un abogado recomendado por un amigo de papá comenzó a trabajar para conseguir que el tribunal liberara temporalmente a papá mientras se reabría la investigación del caso. El día que papá salió en libertad, no había cámaras ni reporteros. Solo se oía el sonido de la pesada puerta de hierro al abrirse, sus pasos resonando en el suelo de hormigón, y yo allí de pie, con las manos frías pero el corazón ardiendo. Papá está más delgado de lo que recordaba. El uniforme de presidiario le quedaba holgado. La piel estaba bronceada y tenía algunas canas más. Pero los ojos seguían siendo los mismos. «Soy yo», dije, con un nudo en la garganta. Me miró un instante, como si no pudiera creer que no estuviera soñando. Luego me atrajo hacia sí, abrazándome con tanta fuerza que parecía temer que, si me soltaba, me alejaría de nuevo. «Sé que no te rendirás», susurró. «No sé cómo, pero siempre creo que encontrarás la manera». Quiero decir, yo tampoco creía en mí misma. Pero en ese momento, simplemente lloré, dejando que todos los días en que me llamaban el hijo de un asesino se desvanecieran sobre los hombros de mi padre. Su juicio tuvo lugar 2 meses después. Esta vez no me empujaron al pasillo. Estaba en la lista de testigos, aunque mi abogado me dijo que no tenía que ir si no quería. Deseo, no solo para papá, para mí misma. Para la niña de 13 años que solía temblar detrás de puertas sin llave. El día de su comparecencia ante el tribunal se vistió de traje y se peinó, intentando recuperar su imagen de hombre normal e incomprendido. Pero lo vi con más claridad en el archivo de audio que en el banquillo de los acusados. Cuando oí mi nombre, mis piernas flaquearon un poco. Pero cuando pusieron mi mano sobre la Biblia, cuando juré decir la verdad y nada más que la verdad, algo dentro de mí se mantuvo firme. Yo digo, desde el día en que arrestaron a mi padre, desde el momento en que entró en la casa con su taza de té y una sonrisa demasiado amplia, desde las veces que me tocó accidentalmente, abrió la puerta y dijo palabras medio en broma, medio amenazantes. De la cabaña al ático, del diario de papá al archivo de audio del patio trasero. Su abogado intentó tergiversar la situación. ¿Odias a mi cliente? ¿Alguna vez te has escapado de casa? ¿Alguna vez te han juzgado por ser demasiado sensible, demasiado imaginativa? Apreté los puños y respondí a cada pregunta sin andarme con rodeos. Sí, lo odio. Pero el odio no convierte a un inocente en un asesino. Su voz sí,
Sí, me escapé de casa para encontrar a la única persona que me escucharía. Sensitive no aparece en el bar, no deja constancia en el estacionamiento, no graba un audio donde se jacta de lo que hizo. Finalmente, lo miré fijamente y le dije la única frase que había guardado en mi corazón durante mucho tiempo. Una vez me dijiste, nadie le creerá a un chico como tú. Tenía algo de razón. Mucha gente no lo creyó. Pero la verdad no necesita mucha gente. Solo necesita pruebas suficientes. Al bajar del podio, todavía me temblaban las piernas, pero sentía los hombros sorprendentemente ligeros. El juicio duró varios días. La fiscalía presentó cámaras, registros del estacionamiento, grabaciones del patio trasero, el diario del padre, el testimonio de un camarero y otras mujeres que se presentaron para contar historias de cómo él las amenazó, acosó y manipuló. Ya no podía sonreír. Finalmente, el jurado regresó. Culpable. Se le acusa de todos los cargos: homicidio involuntario, alteración de la escena del crimen, perjurio e intimidación de un testigo menor de edad. Mientras la policía lo esposaba de nuevo, yo observaba. Ni un ápice de miedo queda. Solo hay una cosa: el final. Después de eso, mi vida no se convirtió inmediatamente en una película de color de rosa. Simplemente reinaba un silencio. Y por primera vez, ese silencio no me asustó. Mi padre y yo nos mudamos a una casita en las afueras, 2 habitaciones, suelo de madera que crujía, papel pintado despegándose por aquí y por allá. Nada de garaje lleno de máquinas de ejercicio, ni todo terreno gris aparcado delante. La puerta de mi habitación tiene cerradura. Es una cerradura sencilla, pero la cantidad de veces que la reviso cada noche disminuye con el paso de los días. Mi padre empezó a trabajar en un pequeño taller mecánico. Yo volví a la escuela. Allí, algunos todavía me miraban con curiosidad, otros me evitaban. No me importaba. No necesitaba que todos me creyeran, solo que unos pocos me entendieran. Y sobre todo, que yo entendiera lo que había vivido. Mamá dejó la casa antigua y se mudó a otro lugar. Empezó terapia. Lo sé porque un día llegó una carta al buzón de la nueva casa, escrita con una letra familiar. Ella escribió que lo sentía. Me disculpé por no haberme escuchado antes, por haber preferido creer las palabras de un hombre aparentemente amable en lugar de lo que veía mi hija. Ella me dijo que abrir los ojos cada mañana era una nueva forma de afrontar mis pecados. Me dijo que no me culparía si nunca la perdonaba. Lo leí todo, y luego guardé la carta en el cajón. Ni rasgaduras, ni quemaduras, pero tampoco respuesta. Aprendí que el silencio no siempre es cobardía. Es una especie de límite. Una forma de decir: primero tienes que protegerte, luego decides si hay espacio para mí en tu vida. Empecé a ir a terapia. Al principio, odiaba la silla blanda, odiaba la música suave, odiaba la forma en que el terapeuta preguntaba: ¿cómo te sientes? Pero entonces, un día, dejó de preguntar. Él la di yo. Tuviste que madurar demasiado pronto y cargar con demasiado peso. Ahora, intentemos darle permiso a tu niño interior para ser un poco menos fuerte, ¿de acuerdo? No respondí, solo asentí. Y por primera vez, lloré no de miedo, no de rabia, sino porque me permití soltarme. Yo también empecé a leer, no novelas policíacas ni románticas como mis compañeros, sino libros sobre derecho, sobre condenas injustas, sobre niños a los que ignoraban cuando decían: no me siento seguro, no quiero ser una víctima de por vida. Quería ser yo quien estuviera allí, con el expediente en la mano, haciendo las preguntas correctas, sin omitir los detalles que una vez abrumaron a mi padre. Algún día quiero sentarme en una sala de tribunal, no como testigo, sino como abogado o investigador que mira directamente a personas como él y dice: no, esta vez no puedo culpar a la persona más odiada. Cuando la gente me pregunta ahora: ¿qué le pasó a tu familia?, no les cuento todo. Yo simplemente digo: es la historia de un hombre al que llamaron asesino, un asesino al que llamaron buena persona, y un niño al que le dijeron que era demasiado sensible. Hasta que un día la verdad habló por sí misma. Du integramen tu dramentan. Si estás leyendo esto y te viene a la mente la imagen de alguien que te pone la piel de gallina, alguien de quien todo el mundo dice que es genial, pero tu instinto te dice lo contrario, confía en tu instinto. Si alguien te dice: no me siento seguro, creo que esa persona no está bien.
No te apresures a decir que exagera o que es demasiado sensible. A veces, basta con que una persona esté dispuesta a escuchar y preguntar ¿por qué? Para evitar una tragedia. Y si alguien te obliga a llamar a otra persona papá, mamá, familia, solo porque ocupa un lugar en la mesa, recuerda, no le debes ese título a nadie. El respeto es algo que hay que ganarse. Nadie tiene derecho a arrebatártelo mediante amenazas o culpabilidad. Y yo sigo en un proceso de sanación, dando pequeños pasos, pero esta vez puedo elegir el camino. Y cada vez que abría el libro de leyes, cada vez que mi padre me miraba y me decía, «Estoy orgulloso de ti», yo sabía que lo único en lo que tenía razón era en esto. No puedo hacer que todos lo crean, pero puedo hacer que se diga la verdad. Y a veces, solo eso, es suficiente para salvar a una persona de la oscuridad.